Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Otra vez nos volvemos a encontrar a través de este medio para poder compartir una clase más de APJ Kids Online. Los invitamos a que le den un like ahí en YouTube y que activen la campanita, así cada vez que subimos algún video al canal de APJ Iglesia, YouTube se lo puede notificar. También les pedimos de que compartan esta clase con amigos, familiares, las personas que ustedes quieran. Así cada vez somos más y vamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Hola chicos, hola familia, ¿cómo están? Queremos invitarte una vez más a formar parte del grupo de WhatsApp de APJ Iglesia. Si bien volvieron las reuniones presenciales, es de mucha bendición estar en el grupo, ya que todos los días recibimos devocionales con la palabra de Dios y los días martes, sábado y domingo se transmite la reunión virtual a las 21 horas. En la iglesia las presenciales son los martes y los domingos a las 19 horas. También te invitamos a que envíes tu petición al grupo de APJ Oramos. Estamos recibiendo muchas respuestas de parte de Dios, así que si tienes alguna petición o conoces a alguien que esté pasando por alguna necesidad, no dudes en escribirnos que estaremos orando. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Qué les parece si hacemos un repaso de las actividades de la clase pasada? Eran 4 preguntas y la primera dice: ¿cómo se llamaban los amigos seguidores de Jesús? A. Alumnos. B. Estudiantes. O C. Discípulos. La respuesta correcta es la C. Discípulos. La segunda pregunta dice: ¿cuántos eran los hombres a los que Jesús llamó? A. 12. B. 11. O C. 22. La respuesta correcta es la A. 12. La tercera pregunta dice: Dios, ¿a qué nos llamó? A. A no seguirlo. B. A ser sus discípulos. O C. A nada. La respuesta correcta es la B. A ser sus discípulos. Y la última pregunta decía: ¿cómo podemos ser discípulos de Jesús? A. Siguiendo sus pasos. B. Aplicando y compartiendo sus enseñanzas. O C. Ambas son verdaderas. La respuesta correcta es la C, que ambas son verdaderas. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué les parece si repasamos el versículo a memorizar de la semana pasada? Quedaba en Mateo 16:24, que dice: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Lo repetimos todos juntos? Entonces dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Como sabemos, la clase pasada hablamos del llamado de Dios hacia nosotros y cómo cada uno de nosotros somos discípulos de Jesús que escuchan, enseñan, muestran, reciben y aplican sus palabras de vida eterna, en donde el Espíritu Santo nos guía y nos enseña todo sobre Cristo. Él es nuestro mayor maestro y nosotros sus discípulos amados, escogidos y sobre todo sus hijos. Ahora bien, hoy veremos la historia de Nicodemo, un hombre que vino a ver a Jesús muy de noche porque tenía hambre. Pero no tenía hambre de alimento físico, él tenía hambre de alimento espiritual, de la verdad sobre el reino de Dios. Él vino a Jesús porque tenía preguntas y sabía que Jesús tendría las respuestas. Nicodemo era fariseo y miembro de la Corte Suprema de los Judíos. Para él era muy importante observar la ley. Muchas veces había escuchado hablar acerca de Jesús. Tal vez lo había visto hacer milagros y había escuchado alguna de sus enseñanzas. Ahora quería hablar con Jesús y hacerle preguntas. Una noche Nicodemo fue a ver a Jesús. No sabemos por qué fue de noche. Quizás no quería que sus compañeros fariseos lo vieran. Los fariseos despreciaban a Jesús. Jesús seguramente estaba cansado después de un día de mucho trabajo, pero recibió a Nicodemo porque Jesús nunca rechaza a nadie. La pregunta de Nicodemo. ¿Qué quería Nicodemo preguntarle a Jesús? Él quería averiguar quién era Jesucristo realmente. Quería estar seguro de que él era el Hijo de Dios. Entre la gente de aquellos días habían muchas opiniones diferentes acerca de Jesús. Unos decían que él era un profeta, otros decían que era un simple maestro que reunía alumnos alrededor suyo, pero nadie sabía exactamente quién era Jesús. Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, le dijo Nicodemo. Sin la ayuda de Dios, nadie podría hacer los milagros que tú haces. La respuesta de Jesús sorprendió a Nicodemo. Te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios.
¿Qué? ¿Hacerme pequeño y entrar otra vez en el vientre de mi madre y volver a nacer?, pensó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo?, preguntó. Jesús hablaba de otra clase de nacimiento. Él quería enseñarle a Nicodemo cómo llegar a ser miembro de la familia de Dios. Nacer de nuevo significa llegar a ser hijo de Dios, dijo Jesús. Cuando creas que yo soy el Hijo de Dios, el Salvador, puedes pertenecer a la familia de Dios. Luego Jesús le puso un ejemplo de algo que pasó cuando Moisés guió al pueblo de Dios a la tierra prometida. Cuando el pueblo murmuró contra Dios y Moisés, Dios mandó serpientes venenosas. Para que se salvaran de las mordeduras, Dios dijo a Moisés que hiciera una serpiente de metal y la pusiera en un palo. Cualquiera que miraba a la serpiente se sanaba de las mordeduras. La serpiente que Moisés levantó en el desierto era un ejemplo. Un día yo tengo que ser levantado, dijo Jesús. Así como ellos miraron a la serpiente y se sanaron, todo el que cree en mí será salvo. Yo les doy vida eterna. Ese es el nuevo nacimiento. Jesús hablaba del día en que él iba a morir en la cruz. En la historia de hoy podemos observar a Nicodemo, un hombre que era muy importante entre los judíos. Era un fariseo, quienes eran estrictos en guardar la ley y las tradiciones. Nicodemo era una persona muy preparada y con mucho conocimiento de las Escrituras, pero aún así le faltaba algo. Tenía un vacío en su corazón. A pesar de todo lo que él era, él tenía hambre espiritual. ¿Y hambre de qué? Hambre de Cristo, de su salvación. Y eso mismo no puede estar pasando a nosotros hoy, porque cuando Jesús viene a nuestra vida y lo recibimos, es cuando todo vacío es llenado, cuando toda hambre es saciada. Es cuando nacemos de nuevo. ¿Y eso significa que debemos volver a la panza de nuestra mamá y volver a nacer? No. Significa que no importa lo bueno o lo malo que seamos. No importa lo que tenemos o lo que nos falta. Nada de eso cuenta cuando Jesús falta en nuestra vida. Él vino para llenarnos, completarnos, para que dejemos nuestra vida llena de errores, faltas, imperfecciones, pecado, para que nazcamos de nuevo a una vida eterna y perfecta en la mano de Dios. Y Jesús le enseñó esto mismo a Nicodemo. Le explica sobre la salvación y la vida eterna utilizando una parte de la Escritura donde Moisés levantó una serpiente de bronce en el desierto, que representa también lo que Jesús hizo por nosotros, cuando Él fue levantado en la cruz por los pecados de la humanidad. Por lo que cuando nacemos de nuevo, ante la mordedura del pecado, debemos poner la mirada en Cristo, que tiene los mismos efectos de salvación. La única forma de que podamos ser salvos es por simplemente creer en Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nuestra educación, rectitud, buenas obras o dinero no cuentan. Lo que cuenta es la fe en Él, que nos ayuda a después tener estas cosas. Pero lo más importante es creer en Él, recibirlo, y esa es la única manera en que nacemos de nuevo. ¿Qué les parece si adoramos a Dios con la siguiente canción? Mi dolor y toda mi aflicción.
memorizar de esta semana queda en Juan 3:5 y dice: Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Lo repetimos todos juntos? De cierto te digo, que el que no naciera de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La actividad de esta semana será de responder 4 preguntas en relación a todo lo que vimos hoy. Y la primera dice: ¿cómo se llamaba el hombre de la historia? A. Nicolás, B. Nicodemo o C. Juan. La segunda pregunta dice: ¿qué debía hacer para ser salvo? A. Nacer de nuevo, B. Seguir con sus obras o C. Creer en la ley. La tercera pregunta dice: ¿cómo podemos nacer de nuevo? A. Esforzándonos para obtener misericordia de Dios. B. Por las buenas obras que hago a diario. O C. Creyendo en lo que Jesús ya hizo por mí. Cuarta pregunta. Ante el pecado, ¿qué debo hacer? A. Condenarme por mi error. B. Apartarme de Dios porque soy indigno. O C. Levantar mi mirada a Jesús y a su gracia. Bueno, esperamos que les haya gustado. Los queremos mucho. Le mandamos un beso enorme. Y nos vemos la próxima clase acá en APJ Kids Online. ¡Chao!